Muy buenas tardes, querida comunidad. Sean bienvenidos al primer encuentro de la tanda de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estos encuentros los estaremos celebrando por espacio de 19 sesiones aproximadamente, a las 4 p.m. hora venezolana. La dinámica que vamos a seguir en estas sesiones comprende el desarrollo de varios temas, utilizando audios e imágenes en formatos muy ligeros. El tema que corresponde abordar el día de hoy está estructurado en dos partes. Una primera parte que corresponde a la vida de San Ignacio de Loyola y una segunda parte que describirá qué son los ejercicios espirituales. Iniciaremos nuestro encuentro con la participación del padre Miguel Matos, sacerdote jesuita, nacido en Caracas, Venezuela, muy conocido como cantautor en todo el país. Sus canciones poseen un profundo contenido social y espiritual. También es conocido por su labor de forjador de juventudes, pues es fundador del movimiento juvenil Huellas Venezuela, el cual está dedicado a la formación de valores sociales, ciudadanos, humanos y cristianos. Sin más preámbulos, escuchemos al sacerdote Miguel Matos. Vida de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es importante para nosotros porque es el autor de los ejercicios espirituales, que es lo que nosotros tratamos de transmitir en esa variante de ejercicios espirituales en la vida corriente. Bueno, Ignacio, su vida la conocemos casi de primera mano, porque existe lo que se llama la autobiografía de Ignacio, que no fue que él la escribió verdaderamente, pero la dictó. Y hubo un señor llamado González de Cámara que se encargó de oír lo que Ignacio contaba sobre su vida y anotarlo, clasificarlo. Y así tenemos lo que se llama la autobiografía de Ignacio. Pero además tenemos una biografía muy importante escrita por el padre Rivadeneira, que fue un hombre que se crió prácticamente con San Ignacio. A la edad de 12 años llegó este niño que venía de haber cometido una travesura en una corte de un cardenal, y entonces, como estaba huyendo de que lo castigaran, se fue a la casa de Ignacio, a la curia, donde vivía Ignacio ya como fundador de la compañía. Allí se quedó en esa casa, creció, y después de grande ya de sacerdote estuvo, acompañó a Ignacio a su propia muerte. Y después de morir Ignacio, se le confió que él escribiera una biografía como la persona que más conocía a Ignacio. De manera que Ignacio lo conocemos por muchas biografías, pero fundamentalmente por su autobiografía y también por esa biografía escrita por el padre Rivadeneira. La vida de Ignacio podemos dividirla fundamentalmente en tres grandes periodos. El primer periodo, desde su nacimiento hasta el momento en que es herido en Pamplona. La herida de Pamplona, 1521, que es cuando Ignacio entra en un periodo de conversión. El segundo periodo podemos marcarlo de la conversión de Ignacio hasta el momento en el que funda la Compañía de Jesús, 1540. Y el tercer periodo, desde la fundación de la compañía hasta su muerte, que es 1556. Del primer periodo sabemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Ignacio perdió a su madre a la edad de 4 años y perdió a su padre a la edad de 16. De manera que tiene esa situación que siempre es sumamente interesante para la configuración de la personalidad del individuo, el haber perdido a sus padres a una edad tan tierna, 4 años a su madre y 16 años a su padre. En ese primer periodo, Ignacio vive desde los 15 años en la corte, en una corte que servía al rey Fernando VI, con Fernández de Cuellar. Y allí Ignacio es preparado como paje, recibe toda la formación que recibe un paje que sirve a la corte de Fernando el Católico. Allí está hasta que cumple los 17 años, los 19 años, perdón, y entonces se pasa a Nájera,
donde sirve al virrey de Pamplona, el virrey, exactamente el virrey de Pamplona, el conde de Nájera. Allí está durante el tiempo en el que hay una serie de revueltas con los comuneros, hasta que llegue el momento de la herida de Pamplona. Allí es el segundo periodo que vamos a contemplar en el siguiente audio. Vida de Ignacio de Loyola, segunda parte. La segunda parte de la vida de Ignacio comienza cuando es herido en la defensa del castillo de Loyola, del castillo de Javier, perdón. En ese momento, él entra en un periodo de convalescencia porque la herida había sido en las dos piernas y él no se quería conformar con tener una pierna herida, una pierna más pequeña que la otra, y entonces se hace intervenir quirúrgicamente, muy acuciosamente. Entonces tiene que llevar una convalescencia de casi un año. En esa convalescencia sucede algo que es verdaderamente providencial. Él pide libros para leer, para distraerse de su convalescencia, y entonces no tienen libros como los que él quería, libros de aventura, de caballería, sino que tienen una vida de Cristo y tienen una vida de los santos. Eso es lo que él lee y eso es lo que lo lleva a la conversión. Ese periodo de conversión tiene diversos momentos importantes, pero allí en ese tiempo comienza Ignacio a escribir lo que más tarde serían los ejercicios espirituales. Al terminar su convalecencia, Ignacio se va a Montserrat, donde hace su vela de armas y donde cambia su manera de vestir y se viste de mendigo. De ahí se va a Manresa, donde pasa como unos 12 meses en una cueva. Ahí termina de escribir la parte más importante de los ejercicios espirituales. Al terminar, se va a Tierra Santa, que era su gran aspiración. Él quería quedarse en Tierra Santa predicando a los infieles. No se lo dejan, no se lo permiten, y entonces tiene que regresarse a Barcelona, donde comienza a predicar, y allí le prohíben que predique porque no tenía los estudios teológicos. Y entonces se decide a estudiar, comienza a estudiar gramática con niños muchísimo menores que él. Después pasa de Barcelona a Alcalá, de Alcalá a Salamanca, y de Salamanca se va a París en el año 1528. Allí conoce a Francisco Javier, conoce a Pedro Fabro, y con ellos empieza a idear lo que sería la fundación de la Compañía de Jesús. Eso lo vamos a ver en el tercer periodo. Vida de Ignacio de Loyola, tercer periodo. El tercer periodo lo podemos situar en el año 1540, cuando Ignacio recibe la aprobación de parte de Pablo III, la aprobación de la Compañía de Jesús. Y un año después, 1541, es elegido general, prepósito general de la Compañía de Jesús. Ya la Compañía de Jesús tenía una buena cantidad de miembros. Cuando muere Ignacio, la Compañía de Jesús ya tenía más de 1000 afiliados a la compañía, y ya tenía la Compañía de Jesús cerca de 30 colegios. Bueno, esa vida de Ignacio como general de la compañía se caracterizó fundamentalmente porque fue una temporada en la cual escribió más de 6000 cartas dirigidas a obispos, a mandatarios, a reyes y fundamentalmente a los padres jesuitas. Ignacio muere en 1556, el 31 de julio a las 6:30 de la mañana. Bueno, ¿y cómo es la personalidad de ese Ignacio de Loyola que estamos describiendo? Bueno, dicen que era un hombre introvertido, sumamente obsesivo. No hay sino que ver en el texto de los ejercicios espirituales cómo Ignacio recomienda exámenes de conciencia repetitivos durante el día. Y eso es un rasgo de una mentalidad obsesiva. Ignacio también tiene rasgos de una personalidad narcisista, bastante centrada en la propia persona. Claro, eso él después lo corrigió y convirtió ese narcisismo en una actitud verdaderamente humilde y compartidora entre los demás. Otro rasgo de su personalidad es su tenacidad. Es un hombre sumamente tenaz, y por eso la fundación de la Compañía de Jesús
y todas las obras que la Compañía de Jesús tuvo en tiempos de vida de Ignacio. Es una persona además segura de sí mismo, una persona con un gran autocontrol, una persona sumamente organizada. Y lo más importante, hay una combinación en Ignacio entre un ser racional y un ser místico. Como sabemos nosotros, una persona racional es una persona que calcula mucho las cosas, pregunta los orígenes, las causas y consecuencias de cada uno de los acontecimientos que vive. En cambio, un místico es una persona que vive contemplando el misterio de Dios, contemplando el misterio de la naturaleza, el misterio de todas las cosas que le hablan de Dios. Ignacio, racional y místico a la vez. Otros rasgos de la personalidad de Ignacio es ya de la personalidad religiosa de Ignacio. Hasta ahora hemos hablado de la personalidad en general, pero la personalidad religiosa de Ignacio se caracteriza en primer lugar por la búsqueda continua de la voluntad de Dios en todo amar y servir. Ignacio, prácticamente todo lo que le caracteriza en su espiritualidad tiene que ver con una búsqueda continua de la voluntad de Dios. Los propios ejercicios espirituales están pensados para que la persona domine sus apegos, sus incontrolados afectos, justamente para despejar el terreno y así pueda optar por la voluntad de Dios. Ignacio también en su personalidad religiosa se distingue por el amor apasionado a Jesús de Nazaret, a un Jesús que Ignacio pinta fundamentalmente con rasgos muy humanos, sumamente humanos y humildes. Ignacio también desde el punto de vista religioso ejerce un gran liderazgo religioso que atrae, que contagia, y por eso fue capaz de fundar la Compañía de Jesús. Otra categoría religiosa de Ignacio es la búsqueda de la excelencia, en búsqueda del magis, a mayor gloria de Dios es su expresión más característica. Y después es una persona disponible al cambio, fue poco a poco modificando incluso la finalidad de la Compañía de Jesús, que al principio quería que fuera una orden formada por personas sin ningún tipo de compromisos estables para poder dedicarse a la implantación de la fe en todas sus posibilidades. Sin embargo, después descubren que los colegios son un buen apostolado y entonces Ignacio dedica a los jesuitas a al mantenimiento y a al perfeccionamiento de los colegios de la compañía, que en tiempos en que muere Ignacio ya estaban fundándose 30 colegios de la Compañía de Jesús. Si queremos resumir la biografía de Ignacio, diríamos que fue un noble, no fue un militar, pero sí fue un noble y formado en la nobleza durante varios años en el hogar de González de Cuellar. Fue además en su juventud un hombre libertino, un hombre aficionado a las frivolidades de la vida mundana. Después fue un batallador valiente. Gracias a ser un batallador fue que fue herido en su pierna derecha y gracias a eso tuvo esa convalecencia en la que se convirtió a partir de lecturas piadosas, se convirtió al Evangelio. Se convierte a través de leyendo libros piadosos de la vida de Cristo y de la vida de los santos. Otra aportación de Ignacio a la religiosidad es su devoción a María. Ignacio tiene una profunda devoción a María. Existe esa frase de Ignacio: María, ponme con tu hijo, en donde piensa a María como una intercesora de nosotros hacia Jesús. Se convirtió en mendigo, tuvo una vida de mendigo y el resto de su vida hasta la fundación de la compañía vivió una pobreza extrema. eh, Todo su tiempo de Barcelona, de Alcalá, de Salamanca y de París está categorizada por una excelencia verdaderamente de mendigo, una existencia de estar dependiendo de la limosna ajena. Bueno, y después, como dato biográfico importantísimo, la fundación de la Compañía de Jesús,
y la organización de la Compañía de Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos. Les habla Wilmary Comus, acompañante de ejercicios espirituales de la vida corriente de la comunidad ignaciana en todo amar y servir, Cietais. Tengan todos una cordial bienvenida. Vamos a continuar con esta segunda parte para explicar qué son los ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Bueno, antes de definir lo que son los ejercicios espirituales, es bueno saber qué no son los ejercicios espirituales. Entonces, podríamos decir que los ejercicios no son un solucionador automático de problemas personales, de esos que tenemos con la familia, con el esposo, con los vecinos. Pero tampoco es un descanso en el que nos quedamos estáticos, sin hacer nada más que esperar a que se solucionen. Tampoco son una simple capacitación de conocimientos nuevos de la Biblia o la fe cristiana a modo de catequesis. Tampoco son un curso o un taller de esos que tomamos para aprender algún oficio como peluquería, repostería, costura. Los ejercicios espirituales son más bien un viaje, una experiencia personal que se dan y reciben desde la propia experiencia vivida por San Ignacio de Loyola. Es bueno entonces saber que los ejercicios espirituales no fueron escritos como se escribe un libro o una novela, desde el principio al fin, desde la introducción, desarrollo, conclusiones. No. Los ejercicios espirituales fueron escritos por Ignacio de Loyola en forma de diario, al observar la recurrencia de sus sentimientos y emociones ante ciertos estímulos externos e internos que internamente le movían a lo bueno, a lo sublime, a lo santo, o a lo malo, a lo negativo y a lo infructuoso. Por eso los ejercicios espirituales no se estudian, sino que se viven. No vinimos al curso de ejercicios espirituales. Vinimos a hacer los ejercicios espirituales como ejercitantes y a darlos como acompañantes. De esta manera vemos que los ejercicios espirituales nos ayudan a ver de dónde proceden nuestras actitudes, si del bien o del mal, y a reconocer que no somos simples veletas en medio de ambos espíritus, sino a hacernos conscientes de nuestra participación y de la posibilidad de escoger lo más conveniente, que es lo bueno, que viene del Espíritu de Jesús. Es decir, que nos ayudan a hacer discernimiento. Entonces, los ejercicios espirituales es toda actividad que sirve a la persona para descubrir sus maneras de ser y de comportarse, y que en su vida no le ayudan a relacionarse bien con Dios, consigo mismo y con los demás. El propio San Ignacio de Loyola nos define en la primera anotación para hacer los ejercicios, que es una especie de guía para ayudarse a hacerlos, nos define lo que son los ejercicios espirituales, diciendo que debe entenderse como todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras actividades espirituales según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Se llaman ejercicios en comparación con los ejercicios físicos, como el caminar, correr, nadar, etc. Por eso le llamamos ejercicios espirituales. Es decir, es una manera de hacer repetición para conseguir un resultado. Por ejemplo,
Si una persona quiere tener piernas fuertes, debe hacer ejercicios de sentadillas, de extensiones, lunge, todos estos ejercicios que son propios para conseguir ese resultado. Igual que si una persona quisiera aprender a nadar, pues tiene que buscar los medios para hacer ese ejercicio de manera que logre el fin, que es aprender a nadar. Por eso, al llamar los ejercicios espirituales, sabemos que es toda actividad que ayuda a la persona a conocer las propias resistencias, dificultades, afectos desordenados, como le llama San Ignacio, y que están presentes en su vida, como el egoísmo, el rencor, la envidia, deseos de aparentar, comodidad, considerarse mejor que otros, vivir autocentrado, es decir, pensando solo en mí y en mis problemas, sin solidarizarse con los otros, viviendo la vida con mucho desorden, sin sentido, sin saber por qué y para qué vivo. Y cuando llegamos a conocer bien todas nuestras resistencias, afectos desordenados, que son los que no nos dejan vivir en plenitud, podemos ordenar la vida y así alcanzar el estar unidos con Dios, viviendo como cristianos, verdaderos, en serio, y haciendo la voluntad de Dios. Muchos han sido los ejercitantes que han pasado por esta hermosa experiencia. Por eso quisiera dejarles el pensamiento de 3 hombres importantes para la Iglesia Católica. El padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey, nos dice: los ejercicios no han sido escritos para ser leídos, sino para ser vividos. La solución a todos los problemas está en la conversión total del hombre. No hay sociedad si no hay hombres, y no hay hombres si no están llenos de Dios. Una vez recristianizado el hombre, será recristianizado todo el orden temporal en sus múltiples aspectos: individual, familiar, profesional, económico, político y social. En una palabra, instaurar todo en Cristo. Es el mejor servicio que podemos prestar a la Santa Iglesia y a la patria para la mayor gloria de Dios. Por otra parte, Juan Pablo II nos decía el 12 de febrero de 1994: los ejercicios espirituales son una fuerte experiencia de Dios, suscitada por la escucha de su palabra, comprendida y aceptada en la propia vida, bajo la acción del Espíritu Santo, que en clima de silencio y oración y con la mediación de un guía espiritual, da la capacidad de discernir, con vistas a la purificación del corazón, el camino que lleva a la conversión de la vida y al seguimiento de Cristo para cumplir la propia misión en la Iglesia y en el mundo. Y por último, el Papa Francisco en el 2014 nos dice: proponer los ejercicios es invitar a una experiencia de Dios, de su amor y de su belleza. ¿Qué hace falta entonces para hacer los ejercicios espirituales? En primer lugar, seguir el método. Hay muchos tipos de oración dentro de nuestra iglesia y los ejercicios espirituales son una forma especial de orar. Entonces, de la mano de sus acompañantes y de la mano del Espíritu Santo, entonces debemos seguir el método. En segundo lugar, interés personal de cómo ser cristiano en serio. No quedarnos en la superficialidad, sino profundizar en cómo ser cristiano. Y en tercer lugar, disposición, tiempo y atención para integrar la oración a la vida cotidiana. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, que fue tanto lo que oró y lo que hizo por otros, que su vida toda se convirtió en una oración. Queridos hermanos, hasta aquí
llega la introducción a los ejercicios espirituales, les invitamos a ponerse en contacto con sus respectivos acompañantes, que ya se les estará indicando, y nos estaremos escuchando el próximo sábado con el ejercicio 1. Las recomendaciones para esta semana: revisar la biografía de San Ignacio de Loyola. Hay una película por allí del 2016 que sería bueno que la pudieran ver, y revisar todo lo que son los ejercicios espirituales en los medios que puedan usar, especialmente el libro del Padre Huarte, Despertar a la Vida Diferente, o en la autobiografía de Ignacio traducida y de los ejercicios espirituales. Todo esto puede ser indicado por sus acompañantes, con sugerencias de sus acompañantes. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga.